Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El día de hoy continuaremos con lo que es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y vamos a continuar haciendo ejemplos de lo mismo. Para esto vamos a considerar la ecuación diferencial que se presenta en pantalla. La diferencial de y es igual a 1 entre x seno de y más 2 seno de 2y. Lo primero que vamos a observar es que para esta ecuación diferencial tenemos una equivalencia, es decir, la diferencial de x respecto de y es equivalente a x seno de y más 2y más 2 seno de 2y. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación lineal respecto a x. ¿Sí? Por lo tanto, la solución será en términos de x. Aquí solamente me falta un 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación diferencial la podemos asociar a tener la derivada de x respecto de y menos el seno de y o x seno de y igual con 2 seno de 2y. Y vamos a trabajar sobre esta equivalencia. Lo primero que podemos percatarnos de esta ecuación es que el seno de y va a ser nuestra p de y en este caso, es decir, el factor integrante mu lo voy a llamar nuevamente, va a ser la exponencial de la integral del seno de y respecto de y. Y aquí en este caso, menos. Es decir, la derivada de, más bien la integral del seno de y respecto de y es el coseno de y. Y nuestro factor integrante sería de esta forma. Multiplicando nuestra ecuación diferencial por dicho factor integrante, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, tendríamos e a la cos elevado al coseno de y por la derivada de x respecto de y menos x seno de y por la exponencial del coseno de y igual con 2 seno de 2x no es x, aquí es y.
seno de 2y por e al coseno de y. Lo que hemos visto anteriormente es de que esta función que está en el lado izquierdo de la ecuación diferencial la tenemos que factorizar o agrupar, ¿sí? En este caso agrupamos el factor integrante, que es la exponencial elevada al coseno de y vamos a multiplicarlo por x. ¿Y qué vamos a hacer? La derivada respecto a y de esta función, donde sabemos que es la derivada de u por v. Entonces tenemos el coseno, e a la coseno de y por la derivada de x más x. Aquí es la derivada de x respecto a y más x por la derivada de e elevado al coseno de y. Pero por la regla de la cadena vamos a tener e elevado al coseno de y por la derivada del coseno de y respecto a y, que va a ser el menos seno. Entonces aquí vamos a tener menos esta parte. Y observamos que entonces se satisface esta parte de la ecuación. Se está cumpliendo. Por lo tanto, nosotros ahora podemos decir que esa agrupación en términos de una diferencial va a ser equivalente a tener 2 seno de y, seno de 2y, por e elevada al coseno de y. Integramos ambos lados respecto a x. El 2 es una constante, entonces va a salir de la integral. Y vamos a integrar respecto a y. Si es que me quedé con la idea de que es esta de aquí, pero hicimos una relación equivalente. Y hay que obtener entonces la solución de esta integral, ya que de este lado la integral con la diferencial se van a cancelar y nos va a quedar e elevado al coseno de y por x más la constante de integración y la integral igual a la integral del otro lado. Es decir, buscando darle solución a esta integral, que sería la integral de e elevado al coseno de y por el seno de 2 veces y, diferencial de y. Sin embargo, hay una identidad trigonométrica que podemos aplicar aquí. El seno de 2 veces y es equivalente a 2 veces el seno de y por el coseno de y. Este término lo vamos a sustituir sobre lo que es esta integral. Es decir, esto sería 2 veces integral de e a la coseno de y por el seno de y, que multiplica al seno de y por el coseno de y, diferencial de y. Y tenemos que darle solución a esta integral. Entonces, dándole solución a esta integral por partes,
Lo que vamos a tener entonces va a ser que si seleccionamos a u como el coseno de y, entonces la diferencial de u respecto a y debe ser el menos seno de y. Y si la diferencial de v la asignamos como la exponencial del coseno de y por el seno de y, diferencial de y, si integramos ambos lados de esta ecuación, entonces sabemos que para que esté completa esta integral, si tomamos a la integral de una exponencial, en este caso el argumento de la exponencial sería el coseno de y, su diferencial sería el menos seno de y, diferencial de y. Por lo tanto, nos hace falta completar el signo. Completamos el signo de la integral y ahora sí, v va a ser equivalente a tener menos la exponencial del coseno de y. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a darle solución a lo que es la integral, pero ahora mediante lo que es una integral por partes. En este caso, tenemos que va a ser el coseno de y que multiplica a menos la exponencial del coseno de y menos la integral de el coseno de y por la diferencial de u, es decir, menos el sen menos e al coseno de y, diferencial de y. Y listo. Aquí solamente discúlpenme porque escribí mal. Entonces aquí tenemos a u, a v, que es la menos exponencial del coseno de y, que multiplica la diferencial de u. Entonces los signos que tenemos aquí son ambos negativos, se van a hacer positivos y tendríamos menos el seno de y por e al coseno de y, diferencial de y. Y toda esta ecuación está multiplicada por un 2. Entonces esto lo vamos a multiplicar por un 2. Ahora, esta integral de aquí ya le dimos solución. Es precisamente esta ecuación de acá. Pero este signo lo voy a ingresar o ya lo podemos manejar directamente, es decir, ya tener lo que es la solución. Y si nosotros sustituimos la solución de esa integral sobre la solución que estamos buscando de la ecuación diferencial asociada, es decir, sobre este término de aquí, vamos a tener que e al coseno de y por x, que es igual a la solución de la integral que se acaba de obtener, y teníamos un 2 antes de hacer la solución, entonces más bien un medio, entonces el 2 con el 1 medio se va a multiplicar 4 veces, entonces vamos a tener menos 4 coseno de y e elevado al coseno de y más la solución de la otra integral que ya sabíamos cómo era, que absorbimos el signo, entonces más 4 e al coseno de y. Más la constante de integración.
Ahora lo que tenemos que hacer en este caso es despejar el coseno, la exponencial elevada al coseno de y hacia el otro lado. Es decir, x va a ser equivalente a tener menos 4 coseno de y que multiplica a lo que es el exponencial del coseno de y entre el exponencial del coseno de y, que va a ser la unidad, más 4 que multiplica el coseno de y entre el coseno de y, entonces vamos a tener más 4, más la constante de integración, c, que multiplica a e al menos coseno de y. Sin embargo, aquí nuevamente podemos factorizar el 4 y tendríamos que esto es igual a 4. De hecho, hasta el negativo, así lo voy a dejar, que multiplica al coseno de y, o a 1, más el coseno de y, más c por e al menos coseno de y. Solamente estoy reduciendo la expresión. Ahora, hay una identidad trigonométrica. Aquí este símbolo es negativo. Hay una identidad trigonométrica. ¿Qué sucede si a todo lo multiplico por 2? Es decir, 8 aquí, y luego lo divido entre 2. Pues aquí tenemos otra identidad trigonométrica. Un medio más un medio del coseno de y es equivalente a tener el seno cuadrado de y medios. ¿Sí? Es decir, esto va a ser igual a 8 por el seno cuadrado de y medios, más la constante de integración que multiplica a e al menos coseno de y. Y ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial, que sería lo siguiente. Nuevamente tenemos que mostrar que esta en realidad es una solución de la ecuación diferencial asociada. Es decir, yo ya sé que la ecuación diferencial asociada, que es la derivada de x respecto de y, es igual a x seno de y más 2 seno de 2y. Y fácil, nosotros ya sabemos quién es x. Si nosotros derivamos a x respecto de y, donde para nosotros x es 8 seno cuadrado de y medios, más la constante de integración que multiplica al coseno de e, más bien a la constante de integración que multiplica a e al menos coseno de y, pues esto a qué va a ser equivalente. Pues prácticamente lo que vamos a tener es este 8 por la derivada respecto de x, de y, perdón, del seno cuadrado de y medios, pero para nosotros esto es equivalente a tener un medio, menos un medio
del coseno de y más c por e al menos coseno de y. Si empezamos a dar solución a esto, pues sabemos que este 1 medio, su derivada, pues es la derivada de una constante, se hace 0. Este 1 medio negativo con 8, vamos a tener menos 4 por la derivada del coseno de y. Pero la derivada del coseno de y es el menos seno de y, es decir, vamos a tener 4 seno de y. Más la derivada de esto, vamos a tener c por la exponencial del menos coseno de y por la derivada del argumento, que es la derivada del menos coseno de y. Su derivada es la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, pues prácticamente nos va a quedar de esta forma. Una vez que tenemos esta expresión, pues la tenemos que equiparar con la expresión que tenemos acá, ¿sí? Es decir, x, que para nosotros es 8 seno cuadrado de y medios, más la constante de integración c por e al menos coseno de y, va a estar multiplicando al seno de y, ¿sí? Y aquí solamente si este signo era negativo. Entonces es el término con este término, se va a eliminar. Y del otro lado tenemos entonces 8 seno cuadrado de y medios, que si abrimos los paréntesis de eso, prácticamente ese término que no sobreviva se va a eliminar con este término y con este término. Por lo tanto, la igualdad se va a preservar y obtenemos la solución de esta ecuación diferencial. Ahora, pues una vez que ya tenemos la solución de esta ecuación diferencial, que cabe calcar los pasos que hemos realizado para obtener las soluciones de estas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que primero obtenemos lo que es el factor integrante, después multiplicamos a la ecuación diferencial por el factor integrante, determinamos la diferencial total de la derivada del factor integrante, que está multiplicado por la variable dependiente, e integramos la ecuación resultante, agregamos la constante de integración y obtenemos la solución. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo un poco distinto. Este ejemplo es basado en una ecuación diferencial, pero ahora está sujeta a condiciones iniciales. La ecuación diferencial que vamos a estarle dando solución es la derivada de y respecto de x menos y por la cotangente de x, que va a ser igual a 2x menos x cuadrada. Sujeto, bueno, menos 2x cuadrada que multiplica la cotangente de x. Y esto va a estar sujeto a las condiciones iniciales, que cuando x es igual a pi medios, y será igual a pi cuadrado sobre 4 más 1. Lo primero que vamos a obtener, o lo primero que tenemos que verificar aquí, es quién será nuestra función p de x. P de x está asociado a la cotangente de x negativa. Y q de x sería toda esta expresión. Entonces, el factor integrante
mu o I de X está relacionado directamente como la exponencial de la integral del menos cotangente de X diferencial de X. Sin embargo, la integral de la cotangente de X diferencial de X es equivalente a tener el logaritmo natural de la función seno de X. Que esto va a ser equivalente a tener, recordando que este exponente basado en las propiedades de los logaritmos se va a pasar de la siguiente forma. Vamos a tener el exponencial del logaritmo natural del seno a la menos 1 de X. Y sabiendo que el logaritmo y el exponencial son funciones inversas, entonces, ¿qué vamos a inferir ahí? Que prácticamente estos dos elementos se van a reducir y vamos a tener que el factor integrante es igual a 1 sobre el seno de X. Multiplicamos toda la ecuación diferencial por lo que es nuestro factor integrante, es decir, vamos a tener la diferencial de Y respecto de X menos Y cotangente de X igual con 2X menos X cuadrada cotangente de X. Todo esto por nuestro factor integrante, que en este caso es 1 sobre el seno de X. Multiplicamos cada uno de los términos de la ecuación diferencial por el factor integrante y lo que vamos a tener ahora va a ser una expresión en los siguientes términos, es decir, vamos a tener 1 sobre el seno de X que multiplica a la derivada de Y respecto de X menos Y cotangente de X sobre el seno de X. Igual con 2X menos X cuadrada cotangente de X entre el seno de X. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a reducir estas expresiones agrupando. Sabemos que ya lo que vamos a obtener aquí para el factor integrante y agruparlo con los términos que tenemos ahí va a ser Y entre el seno de Y. Entre el seno de X, perdón. Todo esto en términos de la diferencial respecto de X. Y eso va a ser igual a 2X menos X cuadrada cotangente de X
entre el seno de x. Integramos ambos lados de la expresión respecto de x. Y sabemos que cuando integremos el lado izquierdo de la expresión, pues se nos va a agregar una constante de integración. Entonces ya tenemos y entre el seno de x igual a la integral de 2x menos x cuadrada cotangente de x entre el seno de x diferencial de x más la constante de integración. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle solución a esa integral. La solución de esta integral se quedará como un ejercicio para que ustedes practiquen las soluciones de estas integrales. Sin embargo, la solución de la misma va a ser equivalente a obtener x cuadrada más la cosecante de x. Más nuestra constante de integración, esta de aquí. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es despejar a y como parte de nuestra solución. Es decir, aplicando identidades trigonométricas vamos a obtener que y va a ser equivalente a obtener el seno de x que multiplica a la solución que habíamos visto anteriormente, pero ya en términos más generales vamos a tener x cuadrada. Esto ya es aplicando identidades trigonométricas. Por c, seno de x. Y cuando x es igual a pi medios, y será igual a pi cuadrada cuartos más 1. Es decir, vamos a sustituir esos valores dentro de nuestra ecuación y vamos a obtener entonces que esto nos implica que pi cuadrada cuartos más 1 es equivalente a tener x cuadrada, que es pi cuadrada cuartos, más c por el seno de pi medios, pero el seno de pi medios es 1, entonces nos queda c. Aquí es 4. Estos dos términos se van a cancelar entre sí, por lo tanto c, nuestra constante de integración, va a ser igual a la unidad. Finalmente, la solución y va a ser igual a x cuadrada más el seno de x. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que esta solución es correspondiente. Es decir, la derivada de y respecto de x, que para nosotros sería 2x, más la derivada del seno de x respecto a x, que sería más el coseno de x, debe ser igual a 2x menos x cuadrada. De hecho, aquí, antes de hacer eso, me faltó poner esta expresión, menos y, que es menos x cuadrada,
más el seno de x igual con 2x. Y aquí me faltó multiplicarlo por la cotangente nuevamente. Por la cotangente de x es igual a 2x menos la cotangente de x. Aquí cabe precisar algo, que con este término se van a eliminar. Pero como estamos en un problema de valor inicial, sabemos que x es igual con pi medios. Por lo tanto, el coseno de pi medios es 0. Aquí no importa que tengamos la cotangente. La cotangente se describe como el coseno sobre el seno. Si el coseno es igual a pi medios, tenemos coseno de pi medios es igual con 0. Entre el seno de pi medios, pero el seno de pi medios es 1. Tenemos un 0 entre 1, que eso sigue siendo 0. Por cualquier término va a ser 0. Es decir, de este lado tenemos igual 0. Y 0 va a ser igual con 0, dando solución a esta ecuación diferencial con problema de valor inicial. Pasamos a un nuevo ejercicio. El siguiente ejemplo es obtener la solución de la ecuación diferencial que aparece en pantalla, donde lo primero que tenemos que hacer es asociar este término como mo a 1 de x, por lo tanto tenemos que despejarlo y tendríamos que la diferencial de y respecto de x menos 2x dividido con 1 más x cuadrada por el logaritmo natural de 1 más x cuadrada que multiplica y. Va a ser equivalente a tener el logaritmo natural de 1 más x cuadrada menos 2 veces x, arco tangente, voy a poner como a tan. Prácticamente en los programas científicos o los programas que manejan este tipo de ecuaciones, el arco tangente lo definen como a tan. Aquí me faltó ponerle el paréntesis. Entre 1 más x cuadrado que multiplica a el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Definimos primero quién es p de x. P de x va a ser esta relación. Por lo tanto, tenemos que obtener lo que es el factor integrante. Hay que recordar que
nosotros estamos buscando nuestro factor integrante que va a estar asociado a la integral de p de x, que es la exponencial de la integral de p de x donde p de x es 2x entre 1 más x cuadrado, y en el denominador también tenemos el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Diferencial de x. Ahora vamos a obtener la integral de 1 entre una función. Diferencial de x. Hay que ver si está completa la función. Esto para nosotros va a ser u. Si u es el logaritmo natural de 1 sobre x, entonces la diferencial de u debe ser 1 entre 1 más x cuadrado por la regla de la cadena. Vamos a tener por la derivada de 1 más x cuadrado, que eso es 2x. Por lo tanto, observamos que esta integral está completa y va a obtener una solución en forma de menos el logaritmo natural del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Pero hay que resaltar que aquí tenemos la exponencial. Ahorita no podemos reducir la exponencial porque está este signo. Pero por las propiedades de los logaritmos, sabemos que esto va a estar de esta forma. Y ahora sí, reducimos la exponencial. Es decir, el factor integrante va a ser el inverso del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Una vez sabiendo quién es el factor integrante, lo vamos a multiplicar por toda nuestra ecuación diferencial de ambos lados para poder obtener lo que es nuestra solución. Es decir, vamos a multiplicar todo esto por 1 entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Sin embargo, bueno, lo voy a poner aquí directamente, la multiplicación. Entonces aquí solamente hay que recordar que sobre esta ecuación diferencial, que ya está multiplicado el factor integrante que multiplica a el lado izquierdo de la ecuación nos va a definir una diferencial. Esa diferencial va a estar en términos de el factor integrante, que para nosotros es 1 entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrada, que multiplica a y. ¿Sí? Entonces en el numerador tenemos y. Y agrupándolo, esto sería la diferencial de esta parte. Y eso va a ser equivalente a tener el logaritmo natural de 1 más x cuadrada menos 2 veces x arco tangente de x entre esto que multiplica al factor integrante. Pero esta parte de aquí se puede reducir. Es decir, eso va a ser equivalente a tener 1 entre 1 más x cuadrado menos 2 veces x por el arco tangente de x entre 1 más x cuadrada
que multiplica a el logaritmo natural al cuadrado de 1 más x cuadrada. Y listo. Y ahora tenemos que integrar ambos lados de la ecuación respecto a x. Ahora, espero que hayan en su curso de cálculo diferencial e integral hayan trabajado con la gran variedad de integrales y diferenciales que existen. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajaron con muchas derivadas, podrán notar que aquí tenemos una agrupación de una derivada, algo similar a lo que sucedió acá. Tenemos la derivada de u sobre v directamente, de tal forma que el, el argumento de esta integral lo podemos agrupar como la diferencial o la derivada respecto de x del arco tangente, bueno, lo estoy manejando como a tan, como el arco tangente de x entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. ¿Sí? Por la diferencial de x, pero nosotros tenemos que obtener la integral de esto, más su constante de integración, y esto debe ser igual a y entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Y nosotros sabemos que por el teorema del cálculo el teorema fundamental del cálculo, la integral con la diferencial se van a eliminar directamente y vamos a obtener entonces que el arco tangente de y de x, entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrada más la constante de integración es equivalente a tener y entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrada. Pero vamos a despejar ese denominador de tal forma que nosotros vamos a tener el arco tangente de x más la constante de integración que multiplica al logaritmo natural de 1 más x cuadrada igual con y. Si nosotros despejamos nuestra solución particular que va a ser c, en este caso vamos a tener y entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrado menos el arco tangente de x entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Nuestro problema del valor inicial nos dice que si y tiende a pi medios, x tiende a infinito. Entonces nosotros cuando tenemos el arco tangente de x, cuando x tiende a infinito, esto va a ser equivalente a tener
pi medios, ¿sí? Pero y igual tiende a menos pi medios, es decir, vamos a tener menos pi medios entre el logaritmo natural de 1 más x cuadrada, pero cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural igual tiende a infinito, entonces x cuadrado igual va a tender a infinito, entonces aquí tenemos algo infinito, menos el arco tangente de x cuando x tiende a infinito, eso va a ser igual a pi medios, entre el logaritmo natural de algo infinito, pues sigue siendo algo infinito, y sabemos que cualquier número, excepto el infinito, si este está dividido entre una cantidad infinitamente grande, esto va a ser cero. Por lo tanto, la constante de integración va a ser cero. Es decir, la solución que estamos obteniendo para nuestra ecuación diferencial asociada al problema de valor inicial va a ser que y es igual al arco tangente de x. Y con eso obtenemos la solución asociada a dicha ecuación diferencial. Y con esto terminamos lo que es nuestro problema. Agradezco mucho la atención puesta a este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.